Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a avanzar el último tema que me toca, que es el transporte y almacenamiento de los lípidos. Debo indicarles de que este tema no entra al examen. Solamente los temas para el examen son hasta el tema de colesterol. Vamos a empezar indicando de que el conjunto de los lípidos tienen ciertas características. Una de ellas, la más importante, es que siempre en todos ellos se encuentran ácidos grasos. Ya saben ustedes por temas anteriores que los ácidos grasos tienen una característica que les permite ser anfipáticos, es decir, tener una región polar y una región apolar, una región que se lleva bien con el agua, hidrófila, y otra región que se lleva bien con los lípidos, hidrófoba. Esta es una característica que los ácidos grasos que conforman todos los tipos de lípidos mantienen y le proporcionan esas cualidades a cualquiera de los lípidos que se esté estudiando. Los lípidos tienen varias funciones. La más importante, ya saben ustedes, es formar parte de las membranas celulares. Pero también los lípidos cumplen funciones tan diversas como, por ejemplo, el transporte. Pueden transportar los lípidos, vitaminas, por ejemplo, liposolubles, como la vitamina E. Pueden participar en procesos que los convierte a estos lípidos en segundos mensajeros. Recuerden ustedes que en las cascadas de señales químicas acopladas a proteína G, existe un grupo de ellas que tiene la capacidad de convertirse en dos importantes segundas señales, como el DAG, el diacilglicerol, y el IP3, o inositol trifosfato. El fosfolípido de membrana fosfatidilinositol es el que da origen a estos dos segundos mensajeros. Una de las más importantes funciones es la de convertirse en una fuente de reserva energética. La más importante, aproximadamente 9 kilocalorías por gramo. Entonces, son algunas de las funciones de los lípidos en el organismo. El transporte de los lípidos hacia todos los tejidos es un problema, porque deben ser transportados en la sangre, cuya base es agua. Y siendo los lípidos en general hidrofóbicos, liposolubles, entonces esto se soluciona a través de la asociación de los lípidos con otras sustancias. Las más importantes son proteínas. Proteínas que son especiales porque dependiendo cuál es la composición de la misma, estas podrán ser más hidrosolubles o menos hidrosolubles. Recuerden ustedes que dentro de los 20 aminoácidos
existen algunos que son hidrosolubles y otros que son liposolubles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las proteínas se organizan para conformar una especie de glóbulo, presentando hacia afuera, en contacto con el agua de la sangre, los aminoácidos que son fundamentalmente hidrosolubles y presentando hacia la parte interna donde van a ir acumulándose para su transporte los lípidos, proteínas y aminoácidos hidrofóbicas y con cierta capacidad hidrosoluble. Vemos acá entonces dos ejemplos o dos esquemas de estas sustancias. Tenemos acá lo que se constituye en el grupo de proteínas que son fundamentalmente hidrosolubles, perdón. Son las que quedan aquí afuera, las que quedan afuera en contacto con la sangre. Y al interior, un predominio de aminoácidos en las proteínas que tiene un carácter más hidrofóbico, más liposoluble. Al interior de estos glóbulos, de estas lipoproteínas, tenemos a los lípidos en general, los triglicéridos, colesterol y la gran familia de los fosfolípidos en general. Aquí tenemos un esquema más completo. Estas proteínas tienen nombres, se denominan ApoA1, ApoB y una serie de otros nombres que no interesa mucho a nosotros, sino saber esta característica fundamental de ser sustancias que tienen una buena relación con el agua y en el interior pueden llevar el cargamento hacia los tejidos. Esto es crucial, esto es de una importancia muy grande, porque fosfolípidos forman membranas, porque los triacilglicéridos son la principal sustancia de energía, porque se transportan vitaminas. Por todas esas razones, todas las células de nuestro organismo necesitan constantemente recibir aporte de la familia de los lípidos y de colesterol, por supuesto. Entonces, esto significa que deficiencias van a producir problemas de salud, pero los excesos frecuentemente son los fenómenos más importantes relacionados a la salud. Los excesos en el transporte, en la cantidad de lípidos por la dieta o por problemas familiares hereditarios, entonces van a desembocar en problemas, los más importantes, cardiovasculares, diabetes, obesidad, que van a ser un problema de salud predominante en nuestro medio. Las lipoproteínas se clasifican. Esta clasificación es muy importante. Podemos ver acá los kilomicrones, que son el producto inmediato de la digestión y absorción a nivel intestinal. Pueden observar en amarillo, que representa el color de las grasas, una concentración elevada de este tipo de sustancias versus en azul proteínas. Luego de que los kilomicrones a través del conducto torácico llegan al hígado, allá se procesan y se pueden clasificar las diferentes lipoproteínas en estas 4 categorías. Very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein y high density lipoprotein. Proteína de alta densidad, proteína de baja densidad, de densidad intermedia y de muy baja densidad. ¿Por qué sucede esto? Porque la forma como se analiza qué tipo de lipoproteína es a partir de en qué estado está este compuesto luego de estar viajando por la sangre. Las proteínas de baja densidad, que tienen una concentración elevada de lípidos,
son las que se sintetizan en el hígado y empiezan a viajar por todo el torrente circulatorio, dejando su cargamento de lípidos y de colesterol. En cambio, en especial, señalaré solamente a esta, las lipoproteínas de alta densidad tienen una poca cantidad de lípidos y tienen un predominio de proteínas. Son aquellas que, luego de haber dejado su cargamento, están en condiciones de ir recogiendo, barriendo, limpiando los excesos que se pueden haber quedado en el endotelio de todo el sistema vascular. Tienen acá una imagen graciosa para que se acuerden siempre. Esta es una high density lipoprotein. Está haciendo limpieza de la grasa en el endotelio vascular. Y esta es una very low density lipoproteína, una lipoproteína de muy baja densidad, que es la mala cuando predomina. Acuérdense, en el laboratorio, cuando ustedes pidan triglicéridos y perfil lipídico, cuando la proporción es mayor, importantemente mayor, de las lipoproteínas de baja densidad que llevan cargamento de lípidos versus las de alta densidad, entonces eso es algo que hay que intentar revertir con tratamiento médico, porque no es de buen pronóstico. En cambio, cuando en el laboratorio la proporción es mayor de las de lipoproteínas de alta densidad, es de buen pronóstico para los problemas cardiovasculares. Lo que les decía hace un momento, aquí ustedes pueden ver la composición de las lipoproteínas. Ellas tienen proteínas, triglicéridos, colesterol y otros fosfolípidos. Los kilomicrones tienen una pequeña cantidad de proteínas y una gran cantidad de grasas y colesterol. Versus las lipoproteínas de alta densidad acá en este extremo, que tienen una cantidad importante de proteínas, 33, y una menor cantidad de triglicéridos y de colesterol en relación a estas otras dos categorías. Los lípidos se empiezan a digerir en el estómago mediante la familia de las lipasas. Entonces hay una familia grande de lipasas que se encargan de ir degradando en sus componentes para que puedan absorberse a nivel del intestino. Y que mediante el sistema porta ingresen al hígado, que es el principal órgano metabólico en relación a todos los lípidos, fosfolípidos, glucolípidos que cumplen estas funciones, estas variadas funciones en el organismo. Hace un momento les decía que normalmente necesitamos una cantidad importante de lípidos en general y de colesterol viajando a lo largo de nuestro sistema circulatorio para que se depositen en el endotelio de todos los tejidos, vascular de todos los tejidos, y que permitan a esas sustancias cumplir sus funciones metabólicas. Pero en situaciones en las que hay alguna causa, en las que haya un exceso de estas sustancias, puede producirse lo que aquí estamos viendo como hígado graso. Acumulación anormal de grasa. Que deviene en una inflamación. Una inflamación crónica insensible. Una persona que tiene hígado graso, importante, entonces tiene un proceso inflamatorio consecuente porque el organismo intenta solucionar este problema.
retirando a través de su sistema inmunológico, a través de macrófagos principalmente. Entonces hay una inflamación crónica que va a explicar lo que se produce al final de un hígado graso, que es la cirrosis. En nuestro medio, la causa más importante es el consumo excesivo de etanol. El etanol es una sustancia tóxica a mediano y largo plazo que produce también una inflamación insensible durante todo el tiempo que la persona ha estado bebiendo esta sustancia. Y la otra el consumo excesivo de lípidos, colesterol y problemas familiares de causa hereditaria. Que producen hipertrigliceridemias, e hipercolesterolemias familiares. Los lípidos predominantes en el desarrollo del hígado graso son los tiacilgliceroles. Tenemos acá las causas que hemos mencionado: el hígado graso no alcohólico, el más común, y el otro. El consumo excesivo y prolongado de etanol. ¿Por qué el etanol es una causa tan importante y frecuente de desarrollo de hígado graso y de cirrosis finalmente? Porque el catabolismo del etanol consumido en cantidades importantes sigue esta línea. Esta es la fórmula del etanol, que mediante la alcohol deshidrogenasa y la participación de coenzimas produce acá en este paso una molécula de NAD reducido y el acetaldehído. Luego, la segunda enzima, que es la aldehído deshidrogenasa, va a convertir al acetaldehído en acetato con la participación de una segunda coenzima que se reduce, NADH. Entonces, una de las causas más importantes es que el alcohol se convierte en grasa, porque el acetato va en un siguiente paso, se va a convertir en acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A se va a dirigir hacia la síntesis de ácidos grasos. Es un tema que ya hemos llevado. Primera causa. Entonces, una gran cantidad de acetilcoenzima A se irá hacia la síntesis de ácidos grasos. Adicionalmente, por si fuera poco esto, las coenzimas NAD reducidas que se producen en gran cantidad van a ser suficientes para que el individuo pueda tener la energía necesaria cotidiana, porque aproximadamente 7 kilocalorías por gramo es lo que produce el etanol. Por lo tanto, el individuo no va a utilizar casi la grasa proveniente de su dieta, porque esto será suficiente. Entonces, son dos causas asociadas que explican en gran manera el por qué una persona que bebe acaba con un hígado graso, en este caso de la categoría alcohólico. Entonces, el mecanismo de desarrollo del hígado graso
la conversión del producto final del catabolismo en grasa. Y el ahorro de energía, gracias a coenzimas reducidas. Las complicaciones en las que acaba el hígado graso son pues la cirrosis. Les decía hace un momento que el acúmulo innecesario, excesivo de grasas y de colesterol en el endotelio vascular, ya sea de la irrigación del hígado o del resto del organismo, especialmente en arterias relacionadas al corazón, por ejemplo, las coronarias, van a ir produciendo una inflamación crónica que a lo largo de los años va a ir a reemplazar el tejido normal por fibrosis, por un tejido fibrótico. Fibrosis por inflamación crónica. ¿Qué es lo que pasa cuando se altera este tejido tan precioso que es el del lobulillo hepático que ustedes pueden ver acá, que está conformado entonces en su forma hexagonal por ramas de la porta en cada uno de los ángulos, un conductillo biliar y una rama de la arteria hepática. Todo eso llega y baña, excepto el conductillo biliar, a los sinusoides del lobulillo hepático, y esa sangre retorna a través de la vena central, retorna hasta la vena hepática y de la vena hepática a la vena cava inferior y de la vena cava inferior al corazón. Esto es lo que discurre o lo que ocurre durante toda nuestra vida. Pero cuando todo esto está alterado, lleno de fibrina, colágeno alterado, ya no habrá un flujo adecuado a través de esta vía que hemos señalado. Porta y retorno de la sangre por la vena central del lobulillo. Lo propio con la sangre arterial tendrá también ese problema. Y de ahí entonces vienen las complicaciones asociadas a la cirrosis, que fundamentalmente es el desarrollo de hipertensión portal. Al no haber flujo entonces adecuado por el hígado, esa sangre tiene que derivarse hacia otros lechos. Se va a desarrollar una circulación colateral a nivel de la pared abdominal. ¿Qué va a producir entonces la famosa cabeza de medusa? En abdomen, varices esofágicas, hemorroides, que son los problemas más destacados. Adicionalmente, si el hígado está cirrótico, no va a poder desarrollarse en el hígado un proceso que es muy importante, que es el ciclo de la urea. Lo que nos va a dar un problema grave que se llama encefalopatía hepática, que acaba en coma hepático y en la muerte. Ok, aquí vemos dos fotografías. Una de un hígado saludable, sano, y un otro hígado cirrótico, que me imagino que varios de ustedes han podido ver
en el anfiteatro. Aquí teníamos lo que les decía hace un momento, la cabeza de medusa, que es claramente el desarrollo de lo que es la circulación colateral, que podemos observar, pero también, he olvidado anotar, lo haré en un momento, ascitis, que en algunos casos es monstruosa. Tienen 15, 20 litros de agua dentro de la cavidad peritoneal. Entonces vamos a anotar acá ascitis. Lo importante es saber, muchachos, la causa de la ascitis. Y son dos. Por la hipertensión aumenta la presión hidrostática y pasa agua hacia los tejidos, en este caso hacia el peritoneo, la hipertensión portal. Y la otra causa es porque el hígado ya no está fabricando proteínas, no está fabricando la principal proteína que permite un equilibrio hidroelectrolítico, hídrico. Entonces, la disminución de la albúmina es la otra causa de la ascitis. Y este problema, cuando tengan pacientitos, cuando estén viendo esto ya en clínica, acuérdense, es un problema difícil de resolver. Difícil de resolver porque si solamente fuera hipertensión portal, no sería tan complicado como el problema de la falta de albúmina. Entonces, diuréticos apenas funcionan para poder ayudarse y eliminar esa cantidad extraordinaria de líquido que almacenan a nivel del peritoneo. El otro problema deveniente también de la incapacidad del hígado de procesar a la bilirrubina es la ictericia. Vemos acá un paciente con su típico color en las conjuntivas amarillo-naranja y la piel también. La ictericia, ya saben ustedes, por uno de los primeros temas del año, es el producto del aumento de bilirrubina directa o indirecta y que se manifiesta en este caso de la cirrosis hepática del hígado graso por la incapacidad del hígado de glucuronizar a la bilirrubina indirecta, convertirla en directa y que ésta pueda eliminarse. Uno. Y dos, porque los lobulillos hepáticos están completamente no funcionales por la fibrosis generalizada que ha ocurrido en el hígado. El ciclo de la urea. Que nos produce el problema de encefalopatía por amonio. Normalmente una parte de amoníaco e ion amonio se produce a nivel intestinal por las bacterias. Ese ion amonio, NH4 acá, este ion amonio, va a irse al hígado y en el hígado sano se va a convertir en urea. Entonces el ion amonio en el hígado se detoxifica convirtiéndose en el ciclo de la urea en urea. Cuando el hígado es cirrótico y no funciona, entonces este compuesto, el amonio, acá, va a convertirse en una sustancia tóxica que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y producir esto que hemos señalado acá, encefalopatía por amonio, que puede llevar fácilmente al coma y a la muerte del individuo. Aquí tenemos una imagen más adicional.
tenemos la microbiota intestinal que va a producir en la degradación que estas bacterias producen de las proteínas que existen en el intestino, liberan amoníaco, NH3, que es un producto de la degradación de los aminoácidos. Entra al hígado este amoníaco y se va a convertir en urea, y la urea se va a eliminar por vía renal, normalmente. Pero cuando hay problemas de falla en la circulación portal por la cirrosis, entonces vamos a tener una elevación del amonio y el amoníaco y vamos a tener el problema de encefalopatía por amonio. Finalmente, el otro problema que está relacionado a una deficiencia o alteraciones en el transporte de los lípidos es la aterosclerosis. La aterosclerosis es el acúmulo de fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, fibrina, colágeno y calcio, calcificaciones en el endotelio vascular, formando lo que vemos acá, un ateroma, que será capaz de obstruir de una forma mayor o menor los vasos sanguíneos y ser un factor de riesgo cardiovascular. En la lectura acá vemos que hay una capa fibrosa. Esta capa fibrosa está relacionada a la fibrina, y en la parte de la luz vascular tenemos otras células y calcificación de toda esa zona. Y al centro del ateroma es un centro necrótico con detritus celulares, células espumosas que son macrófagos que han crecido demasiado, fagocitando calcio. Y aquí tenemos la media. La lesión inicial en el endotelio vascular se producirá entonces por un exceso de lípidos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, que al depositarse van produciendo una inflamación, donde destacan los monocitos y luego los macrófagos. Los macrófagos, los monocitos, macrófagos que se van a ocupar de intentar limpiar todo lo que significa ese depósito exagerado de lípidos y colesterol. No vamos a entrar en ningún detalle de estos factores que estamos viendo acá. Simplemente indicarles de que al cabo de un tiempo, entonces el ateroma crece, se vuelve un ateroma maduro donde tenemos células espumosas, el colesterol, los lípidos, colágeno, fibrina y la calcificación. Calcificación que puede dar origen a problemas de coagulación sanguínea, la formación de un émbolo y finalmente un trombo que ocluya alguna región de alguna arteria. Finalmente podemos ver la realidad como es. Tenemos acá la disección de una región, de un vaso sanguíneo, y cómo el ateroma está acá obstruyendo, haciendo que haya un sinuoso discurrir de la sangre, que es uno de los factores que aumenta la probabilidad de la formación de un coágulo sanguíneo. Ustedes saben que la sangre debe tener un flujo laminar, al centro los elementos formes, y este flujo laminar no debe tener problemas, pero cuando hay problemas, como en este caso, se forman turbulencias y esas turbulencias pueden favorecer la formación de un coágulo sanguíneo. O la presión sanguínea puede ser tan fuerte que puede desprender una región del coágulo, del ateroma, y en esa región cruenta iniciarse un problema de coagulación sanguínea. Muy bien, jóvenes. Esto es todo. Este tema no entra al examen. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Hasta luego.